En este video vamos a comenzar a ver la histología del ojo. Este video específicamente nos vamos a centrar en las túnicas fibrosa y vascular y además al inicio vamos a ver unas generalidades del globo ocular. El ojo está conformado por tres túnicas: la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. Son capas que van a conformar la pared del globo ocular. La túnica fibrosa, que está conformada por la córnea y la esclerótica, la más externa. La túnica vascular, que está formado del polo posterior al anterior por es la rojita esta, la coroides, ¿sí? El cuerpo ciliar y lo más anterior, el iris. La túnica nerviosa es la retina. Está situada, es la más interna de las tres y no alcanza a llegar hasta el extremo polo anterior, el segmento anterior del ojo, y aquí hasta la ora serrata, y esta es la túnica sensorial, ¿sí? Aquí es donde inciden los rayos luminosos, se forman se generan potenciales de acción y el estímulo se va por el nervio óptico hasta el cerebro, donde se forman aquí las imágenes. Y luego los medios dióptricos, que es las estructuras que tiene que atravesar la luz hasta llegar a la retina, que son la córnea, el humor acuoso, que es un líquido transparente que llena tanto la cámara anterior como la cámara posterior del ojo, atraviesa la luz a través del orificio del cristalino, la pupila, y atraviesa a través del iris, perdón, el orificio del iris, aquí en la pupila, y luego atraviesa el cristalino para llegar hasta la retina. Entonces, también la última estructura que atraviesa después del cristalino es el cuerpo vítreo, ¿sí? Esto está lleno de un gel que es el cuerpo vítreo. Las túnicas. Recordamos túnica fibrosa, vascular y nerviosa. La fibrosa, la más externa, conformada por la esclerótica y la córnea, la luz iría en esta dirección. La vascular, por abajo, que está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Por último, la más interna, la túnica nerviosa o la retina. Y las fibras nerviosas que provienen de la retina van a conformar el nervio óptico. Otro concepto o conceptos importantes son las cámaras y los segmentos. ¿A qué denominamos segmento anterior, posterior, etcétera? Vamos a empezar por las cámaras. Las cámaras, hay una cámara anterior, que está situada aquí entre la córnea y la superficie anterior del iris. La cámara posterior, justo por atrás del iris, ¿sí? Y está también delimitado aquí por la porción anterolateral del cristalino. Y luego el humor vítreo, ocupa la mayor parte del globo ocular. ¿A qué le llamamos segmento? Segmento anterior. Bueno, el segmento anterior comprende tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Y el segmento a su vez posterior es lo que ocupa la porción del ojo que está ocupada por el humor vítreo. Vamos a hablar de la túnica fibrosa, la más externa. Recordamos, córnea y córnea, limbo esclerocorneal, que es el límite con la esclerótica, y la esclerótica propiamente dicha. Vamos a empezar por la córnea. En la córnea, la luz iría en esta dirección. Esta es la porción más externa de la córnea, que es donde están las lágrimas, ¿verdad? Vemos que está formado por varias capas. ¿Qué capas tenemos? Epitelio corneal, epitelio plano, estratificado sin estrato córneo. Aquí hay abundantes, no hay vasos en este epitelio como cualquier otro epitelio, ¿verdad? Y lo que sí hay es abundantes fibras nerviosas, es muy sensible la córnea.
y no hay células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, que hay en otros epitelios planos estratificados. Membrana de Bowman, que es la membrana basal de este epitelio, justo aquí por abajo, y luego tenemos el estroma de la córnea. El estroma de la córnea, que es la capa más gruesa, es el 90% de la córnea, es avascular y está formado por queratocitos, ¿sí?, que son estas semejantes a los fibroblastos, ¿sí?, que vemos aquí, y fibras de colágeno y elásticas. Es muy importante la disposición tanto de los queratocitos como de las fibras. Tienen que estar forman capas que se acomodan en 90 grados para dar una estructura transparente, ¿sí?, al final. Luego tenemos aquí la membrana de semen, que no es otra cosa que la membrana basal del epitelio posterior. Aquí está ya la cámara anterior. Aquí está el humor acuoso. Y va a filtrar el humor acuoso, elementos del humor acuoso, para nutrir la córnea. Vamos a hablar ahora del límite entre la córnea y la esclerótica, que es el limbo esclerocorneal. Miren, en este esquema vamos a ubicarnos. Aquí se ha hecho un esquema parcial, ¿verdad?, del globo ocular. Aquí tenemos la córnea, aquí tenemos la esclerótica, ¿sí? Este es el limbo esclerocorneal, la transición entre la córnea y la esclerótica. Vamos a ver otras estructuras para que se ubiquen. Esto es el iris, esto es el cuerpo ciliar, ¿sí? Este es el cristalino. Esta es la cámara anterior, llena de humor acuoso, y la cámara posterior también llena de humor acuoso. De hecho, el humor acuoso circula en este sentido. En primer lugar, el humor acuoso es secretado por los procesos ciliares, que son pliegues ahí del cuerpo ciliar, y va a secretarse en la cámara posterior. Se va a ir el humor, va a transcurrir aquí hasta que llega entre el iris y el cristalino, hasta que llega aquí a la pupila, y aquí pasa a la cámara anterior y llena la cámara anterior para finalmente drenarse por el drenaje del humor acuoso, compuesto por la red trabecular, ¿sí? Son unos espacios llenos de humor acuoso que van a drenar al conducto de Schlemm, que está justo en el limbo esclerocorneal. Esa es la importancia. Tengo que decirles que el humor acuoso continuamente se está formando, continuamente tiene que reabsorberse, si no, habría presión dentro de estas cámaras porque no se drena, ¿sí? Se acumula el humor acuoso y hay problemas visuales, incluso puede llegar a la ceguera. Bueno, en un corte histológico, como lo vemos, miren, esta es la córnea, esta es la esclerótica, aquí está el limbo esclerocorneal, aquí está el conducto de Schlemm, ¿sí? Vemos aquí los procesos ciliares, secreta el humor acuoso, no vemos aquí cómo pasa a través de la pupila, pero bueno, llegaría aquí a la cámara anterior, se iría por el ángulo irido corneal, que es entre el iris y la córnea, para drenar aquí por la red trabecular y el conducto de Schlemm. Bueno, pues este es el limbo esclerocorneal. Ahora la esclerótica. La esclerótica es la que corresponde a mayor superficie de la túnica fibrosa. No es transparente, es un color blanco, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todo es tejido conjuntivo, la esclerótica, con diferentes capas, pero todo tejido conjuntivo. La capa más externa es la lámina epiescleral, tejido conjuntivo laxo. Luego viene la sustancia propia, ¿sí?, que es tejido conectivo denso regular, porque la lámina, la túnica fibrosa, pues es responsable de la forma del ojo. Hay una presión dentro del ojo y la lámina, la túnica fibrosa, mantiene a tensión la forma del ojo. Tejido conjuntivo, sustancia propia, colágena 1 y 3, y luego la lámina fusca, que se llama así porque significa oscura, porque aquí lo que tenemos ya son melanocitos, ¿sí? Además de este tejido conjuntivo, tenemos melanocitos y macrófagos. Van a ir viendo a lo largo de
del tema de histología del ojo, que nos vamos a encontrar con melanocitos, vamos a encontrarnos con epitelios pigmentarios. Es decir, que es importante la melanina para recubrir el interior del ojo y eso tiene una explicación sencilla. ¿Para qué sirve la melanina? Para absorber los rayos de luz. Es decir, que los rayos no choquen y se reflejen, porque si hay reflexiones de la luz, pues tendríamos problemas en la visión. Entonces los rayos llegan y se absorben, ¿sí? Solo hay una dirección en la que penetran los rayos de luz. Y entonces vamos a empezar a encontrarnos estas células pigmentadas en otras capas, ¿verdad? Que forman el globo ocular. Vamos a entrar ahora a ver otra túnica, que es la túnica vascular. Como su propio nombre indica, es muy rica en vasos y esta túnica vascular pues es responsable de la irrigación la irrigación de la túnica vascular es responsable luego de la nutrición de parte de la retina, también hacia la esclerótica. Entonces esa es la función, llevar vasos, la coroides. Es una de las partes, nos acordamos, de la túnica vascular es la coroides, está ricamente vascularizada. Vamos a ver la coroides, nos acordábamos que ocupa el segmento posterior del globo ocular, está por abajo de la esclerótica y justo del otro lado ella está en contacto con la retina ya, la importancia. Bueno, desde lo más externo a lo más interno, ¿sí? Estas capas, y aquí tendríamos la esclerótica, tenemos la lámina supracoroidea, ¿sí? Que es tejido conectivo laxo con melanocitos. Luego tenemos la sustancia propia, tejido conectivo laxo muy vascularizado, ¿sí? También hay melanocitos, ven todo esto que se ve de color café. Y aquí hay células del sistema inmune, pues como cualquier tejido conjuntivo. Luego tenemos la lámina coriocapilar, que es una lámina muy vascularizada, tejido conjuntivo laxo, y estos capilares son los responsables de la nutrición de las capas más externas de la retina, que luego veremos al final cómo es la irrigación de la retina. Y por último tenemos aquí la membrana de Bruch, que esta membrana, aunque no la ponen en la coroides, de hecho correspondería a la retina. ¿Por qué? Porque es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. Lo que sucede es que está anclada físicamente, muy bien, como las láminas basales, al tejido conjuntivo de la coroides y es más laxo la unión al epitelio. Es por eso que cuando hay desprendimiento de retina, justo la membrana de Bruch se queda con la coroides, ¿sí? Y el epitelio pigmentario se va con esta retina desprendida. Entonces, pues aquí tenemos las 4 capas de la coroides. ¿Cuál sería la más externa? La lámina supracoroidea. ¿Cuál sería la más interna? La que ya está pegada a la retina, la membrana de Bruch, tejido conjuntivo con vasos. Digo, no la membrana de Bruch, sino en general la coroides. Ahora vamos a ver hacia adelante la túnica vascular. Ahora se cambia y tenemos el cuerpo ciliar. Es decir, la parte posterior es la coroides y hacia adelante ahora, como túnica vascular, tenemos esta porción que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene una lámina supraciliar, no la vemos acá, estaría aquí arriba, semejante a la lámina supracoroidea, que ya vimos en la coroides, y algo muy importante en el cuerpo ciliar es que está el músculo ciliar. Es un músculo liso, inervado por fibras parasimpáticas postganglionares. Este músculo ciliar está relajado o contraído y eso lo que va a suceder debido a esta contracción y relajación es al final el que podamos enfocar en diferentes planos, más cercanos o más lejanos. Es la acomodación del ojo. No solo porque se contraiga el músculo, sino que el músculo, lo que pasa que tiene relación con el cristalino. Se contrae el músculo ciliar, cambia la forma del cristalino, que es una lente, y entonces pues una lente orgánica, ¿verdad?
y entonces podemos ver, una lente biológica cambia la esfericidad de la lente y podemos enfocar en diferentes planos. Eso lo hacemos en automático, lo vamos a ver cuando veamos cristalino. Importante el músculo ciliar para la acomodación, acoplado al cristalino. Vamos a ver después, más hacia el interior, vamos a tener una capa vascular o sustancia propia, la membrana de Bruch, ¿sí? Hasta ahí, pues semejante a la coroides. Y luego tenemos aquí un epitelio ciliar pigmentado y un epitelio ciliar no pigmentado. Miren, aquí tenemos la capa vascular, ¿sí? Aquí estaría la membrana de Bruch. Este sería un epitelio cúbico simple con melanina, es el epitelio pigmentado, y este es el epitelio no pigmentado. El epitelio pigmentado se va a continuar con el epitelio pigmentado de la retina y el epitelio no pigmentado se va a continuar con la parte donde está la parte neuronal de la retina, donde están los fotorreceptores, donde están las neuronas, etc. ¿Sí? Estas capas pues derivan igual que la retina de la copa óptica. Muy bien. Estas capas, ¿sí? En la porción anterior del cuerpo ciliar se pliegan mucho, forman como prolongaciones y esas prolongaciones son los procesos ciliares. ¿Sí? ¿Qué función tienen los procesos ciliares? La filtración, ¿verdad? Y formación del humor o secreción del humor acuoso. Secretarían hacia acá, que estaríamos aquí en la cámara posterior del ojo, como ya vimos cuando vimos el limbo esclerocorneal. Por lo tanto, podemos decir en resumen que el cuerpo ciliar tiene la función, gracias a su músculo ciliar, de la acomodación de la visión, trabajando junto con el cristalino, y la formación del humor acuoso. Lo más anterior de la túnica vascular es el iris. El iris tiene una lámina marginal anterior, ¿sí? Esto es lo que mira hacia la córnea, estaría aquí, mira hacia la cámara anterior del ojo y es lo más anterior del iris, aquí, justo. Aquí estaría la cámara posterior del ojo. Aquí, pues aquí estaría la pupila que circula así el líquido, el humor acuoso. Bueno, esta lámina marginal anterior está formado por fibroblastos y melanocitos. Luego tenemos aquí el estroma del iris, ¿sí? Que es tejido conectivo conjuntivo laxo, también con melanocitos, macrófagos y vasos. Está vascularizado. Ya más posterior, perteneciendo, formando parte del estroma, nos encontramos un músculo liso. Es el músculo esfínter de la pupila, ¿sí? Este músculo, cuando se contrae, hace que la pupila se haga pequeña, ¿sí? Tengamos una pupila más pequeña. La pupila es el orificio, ¿verdad? Que en mitad del iris. Y bueno, eso lo conocemos todos y cambia su tamaño. Bueno, pues gracias a este esfínter se va a hacer pequeña o cerrar la pupila. ¿Quién inerva a este músculo esfínter? Sistema nervioso parasimpático. Y aquí tenemos ahora los dos epitelios, igual que vimos en el cuerpo ciliar, tenemos un epitelio anterior y un epitelio posterior, un epitelio anterior y un epitelio posterior. El epitelio anterior está formado por células mioepiteliales, es un epitelio plano, cúbico aplano, ¿sí? Simple, y forman estas células mioepiteliales el músculo dilatador de la pupila. Está inervado por fibras nerviosas simpáticas, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando se estimulan, las fibras nerviosas simpáticas estimulan a este mioepitelio, lo que hace es que la pupila se dilate, se haga más grande. Por eso le llamamos músculo dilatador de la pupila. La porción apical de las células, es decir, las que miran aquí hacia el estroma, son células de tipo epitelial, pero
la porción basal es de tipo muscular. ¿Sí? Eso es una parte de la célula epitelial, la apical es de tipo epitelial y la basal de tipo muscular. Hay miofibrillas. Por tanto, le denominamos músculo, recibe el nombre de músculo dilatador de la pupila. Ahora sí, la última capa, la más interna, es el otro epitelio, que es epitelio posterior pigmentado. ¿Sí? Es un epitelio cúbico simple con melanina. El iris está pigmentado, si se dan cuenta, desde la lámina marginal anterior vamos a encontrar melanina en los melanocitos o en este epitelio. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la luz que entra por la córnea pues va a chocar va a intentar atravesar el iris, ¿sí? Entonces, al haber aquí tanta pigmentación, se absorbe, ¿sí? Y no deja pasar los rayos luminosos hacia el interior del ojo. Los rayos solamente van a poder pasar por la pupila. Por tanto, una pupila que va a cambiar de tamaño, regulando la cantidad de luz, ¿sí? Y es por tanto que el iris, su función es regular la cantidad de luz que va a entrar hacia el interior del ojo. Y bueno, pues con esto ya acabamos esta primera parte con la túnica vascular, es el, el tema la última túnica que vamos a ver en este primer video, y en el próximo video vamos a ver ya la retina.